¿Qué es el sueño? Un ensayo de Darian Leader. La iluminación artificial, los cambios ligados al capitalismo y una nueva ética del trabajo modificaron la concepción que se tenía del sueño. Y hacia finales del siglo XIX, el sueño bifásico, en dos tramos, comenzó a considerarse un problema. Si, durante siglos, despertarse de noche no había sido motivo alguno de preocupación o alarma, sino un elemento más de la realidad cotidiana, de pronto, se convirtió en una anomalía patológica. Tanto los manuales de medicina como los libros profanos de autoayuda comenzaron a advertir de los riesgos de despertarse en plena noche. Y pronto, empezaron a anunciarse profusamente remedios y medicamentos diversos. A principios de los años 30 del siglo XX, la psicoanalista Frances Deary comenzó a recibir en su consulta a un joven estudiante de medicina, que se quejaba de falta de concentración para estudiar. En sus sesiones, no se mencionó problema alguno con el sueño, hasta que, transcurridos unos meses y sin dar especial importancia al asunto, él comentó que su hora de estar despierto es de 2 a 3. Como si diera por descontado que todo el mundo tenía una hora de estar despierto, en mitad de la noche. Cuando Deary le preguntó por aquello, él le dio una especie de charla sobre el hecho de que todas las personas, durmieran mejor o peor, tenían una hora específica de la noche durante la que no dormían. Él se acostaba hacia las 10 o las 11. Dormía profundamente hasta las 2. Luego estaba despierto durante más o menos una hora sin que ello le preocupara, y después volvía a dormirse sin esfuerzo, en un segundo sueño que prolongaba hasta las 7. Deary comentó al respecto. No fue fácil convencerlo del carácter sintomático de esa hora de vigilia suya. Lo asombroso de esta anécdota es que la descripción que hacía el paciente de su ritmo nocturno coincide exactamente con lo que algunos historiadores y los antropólogos dicen que es la auténtica estructura del sueño humano. El único problema era que hacía ya unas décadas que tal costumbre había superado su fecha de caducidad social. La analista intentó que reconociera que su patrón de sueño era anómalo, que era un síntoma que requería tratamiento. Pero lo único que él había hecho hasta entonces era seguir la pauta de sueño bifásico de sus antepasados. Algo que no habría llamado en absoluto la atención 60 años antes, se había convertido ya a esas alturas, en plena década de los 30, en el síntoma de una enfermedad. Vemos así que nuestras expectativas a propósito de lo que suponemos que es un sueño sano, influyen en nuestra manera de concebir lo que es anómalo o patológico. Quizá el paciente de Deary no hacía más que seguir un patrón ancestral del sueño humano, pero como dormir del tirón en un período de sueño unificado había pasado a ser la norma, el sueño bifásico se convirtió en el problema. Incluso en una época en la que muchos consideran ya que la monofásica es la forma natural del sueño nocturno, no dejan de generarse nuevas patologías cada vez que surge una nueva opinión presuntamente experta sobre el sueño, y la elevamos a la categoría de verdad absoluta. Los expertos pueden decir un día que lo ideal son 8 horas y, al día siguiente, que mejor 7. Igual que algunas de las particularidades de nuestra respiración mientras dormimos, pueden parecer secundarias en cierto momento para, de pronto, convertirse en síntomas de una patología. Reflejando aquellos cambios, el término insomnio comenzó a aparecer en los diccionarios de finales del siglo XIX, asociado a un significado médico, que iba ya más allá del sentido general estricto de desvelo o ausencia de sueño que había tenido hasta entonces. Y las páginas de anuncios de los periódicos y las revistas pasaron a llenarse de ofertas de productos para favorecer el sueño. Polvos, ungüentos, pociones y parches diversos prometían una noche de relajado descanso. Si con anterioridad a ese tramo final del siglo XIX, el problema que más habitualmente se mencionaba era la dificultad para conciliar el sueño. A partir de ese momento, fue el despertarse durante la noche lo que empezó a considerarse como el problema principal. Kirch sostiene que, durante esos años, se confundió cada vez más la dificultad para dormirse con ese nuevo énfasis en la dificultad para seguir durmiendo. Algo que, en textos tanto médicos como profanos, se vinculó con las presiones de la vida moderna. Ya a finales de la década de 1860, un empresario de Nueva York se quejaba de cómo se publican a diario datos actualizados de los principales mercados, y los clientes están continuamente informados por telegrama. Esto lo mantenía
en una agitación continua, sin tiempo para la calma o el descanso. Y cuando volvía a casa, seguramente tras una larga jornada de mucho trabajo y nerviosismo, cenando tarde, tratando de sumergirse en el ambiente familiar para olvidarse de las preocupaciones de los negocios, era importunado por un súbito telegrama de Londres. La falta de sueño, escribía otro comentarista a propósito del insomnio en la década de 1880, ha sido atribuida, últimamente con bastante frecuencia, a la práctica aniquilación del tiempo y el espacio perpetrada por nuestros telégrafos y ferrocarriles, que han comprimido así el trabajo de meses en unas pocas horas o incluso minutos. Han posibilitado una terrible e inevitable competencia en toda clase de sectores de actividad, y han propiciado una intensa actividad mental propia de una loca carrera por la fama y la riqueza, en la que la fuerza nerviosa y mental del hombre se mide con la del vapor y el rayo. En un artículo sobre el desvelo en el British Medical Journal en 1894, llegaba a afirmarse que las prisas y la agitación de la vida moderna se consideran muy acertadamente responsables de gran parte del insomnio que hoy llega a nuestro conocimiento. En términos sorprendentemente similares a los que se emplean hoy en día, el terror crónico del insomnio se vinculaba a las nuevas tecnologías que anulaban el espacio y el tiempo. Si la idea misma de dormir del tirón toda la noche era, en muchos sentidos, producto de la revolución industrial, las ideas sobre lo que interrumpe nuestro sueño y lo que puede poner remedio a tal interrupción vinieron también muy influidas por el cambio social. Y, desde luego, a comienzos del siglo XXI, se ha consolidado firmemente ya una nueva variación en nuestro modo de percibir los problemas del sueño. Aunque todavía se reconoce que la preocupación y el estrés son causas del insomnio, ahora se utiliza la propia falta de sueño para explicar esas mismas ansiedades. Cuantas más dificultades humanas son vistas a través de la lente de los trastornos del sueño, más ilimitado parece el daño que estos causan. Si los estados depresivos eran atribuidos en tiempos a la tristeza o a una rabia reprimida, y luego fueron conectados con un desequilibrio químico en el cerebro, ahora son a menudo achacados a no dormir lo suficiente. Pero si nuestras expectativas respecto al sueño son las que generan nuestra forma de concebir y categorizar los trastornos del sueño, ¿debemos deducir de ello que todo es relativo en este terreno? ¿Existe un número real e inmutable de horas que necesitemos dormir? ¿O esto depende puramente de los imperativos culturales? Defender que el sueño es algo enteramente biológico o enteramente social es no entender su verdadera realidad, pues ambos aspectos del mismo son indistinguibles en un sentido absoluto. Aunque los mencionados imperativos han cambiado claramente con el paso de los años, no es menos cierto que las personas siempre han sufrido problemas relacionados con no dormir lo suficiente, aunque ese padecimiento se haya mostrado y se haya entendido de forma cambiante a lo largo del tiempo. Cuando los historiadores del sueño señalan la expansión que experimentaron las patologías del sueño durante el siglo XIX y la vinculan con el desarrollo del trabajo fabril, la iluminación artificial y el mercado moderno, tienen seguramente razón, pero, al mismo tiempo, su concentración casi exclusiva en las publicaciones médicas de esas épocas hace que no presten suficiente atención a una tradición mucho más antigua y que da fe de la continuidad de los problemas nocturnos que las personas han experimentado desde siempre. Si, en vez de recurrir a los textos médicos, analizamos los libros de cocina, por ejemplo, veremos que, durante siglos, han sido muchas las recetas especiales allí recomendadas para favorecer el sueño o para calmar la ansiedad nocturna. Intercalados con platos para las comidas o las cenas familiares, aparecían siempre aquellos otros pensados para inducir el sueño. Pero, ¿qué se entiende aquí por sueño? La escritora Georgie Bing señala que muchas terapias del sueño consisten en concentrarse en una imagen de sosiego inerte o en un proceso de relajación, como si necesitáramos engañarnos o hacernos trampa a nosotros mismos para dormir. Se evoca así un plácido mar azul o un prado verde para apagar los pensamientos que nos mantienen en vela o que son el material mismo de esa vigilia. La propia necesidad de cierta gimnasia mental para acceder al sueño nos da a entender que éste no se entiende como un estado natural, y que si tenemos que engañarnos a nosotros mismos para procurárnoslo, puede que incluso exista cierta incompatibilidad entre el sueño y nuestro yo individual.
También es fácil que, al poco de que lo hayamos conciliado, lo perdamos. Puede que les sorprenda saber que, solo en fecha relativamente reciente, han empezado los investigadores del sueño a atribuirse el tener respuestas a la pregunta de por qué dormimos. Aunque siempre han existido abundantes teorías al respecto, desde finales del siglo XIX hasta finales del XX, los textos de biología habían reconocido reiteradamente que el sueño seguía siendo un misterio. Si un proceso como el de la respiración admite una explicación relativamente sencilla, inhalamos oxígeno y exhalamos dióxido de carbono, no ocurría lo mismo con el sueño. Si su función es puramente fisiológica, ¿qué hace exactamente? Y si también es psicológica, ¿qué fin cumple? Tal vez parezca evidente que el sueño es aquello que permite que el organismo se recargue, como una batería. Así entendido, sería un estado natural que sigue a la actividad humana y que viene provocado por la fatiga o el agotamiento. Pero casi todos los que han estudiado el sueño en serio han rehuido tales explicaciones. Las personas que permanecen inactivas pueden dormir exactamente la misma cantidad de horas o más que las que hacen deporte todo el día, así que la conexión entre la actividad y el sueño no es evidente. El psicólogo suizo Edouard Claparède, por ejemplo, sostuvo en su día que el sueño era, en realidad, una defensa contra la fatiga. Más que una consecuencia de esta, 6 y varios experimentos han mostrado que las personas pueden tener más dificultades que facilidades para dormirse después de permanecer largos periodos despiertas. Asimismo, si solo el cansancio posibilitara el sueño, ¿habría tanto insomnio como hay? Volviendo sobre la analogía de la batería, la idea de que necesitamos cargar pilas de nuevo o conservar valiosas energías queda seriamente cuestionada por el hecho de que, como veremos, nos mantenemos en realidad muy activos durante las horas nocturnas, y la cantidad de energía que ahorramos durmiendo bien toda una noche equivale apenas a la que nos aporta una copa de vino, entre 80 y 130 calorías. Aunque nuestro metabolismo puede ralentizarse durante el sueño, y también descienden nuestra temperatura, nuestro ritmo cardíaco y nuestro pulso, el efecto que todo ello tiene en cuanto a conservación de energía no es tan espectacular como podría esperarse. Ni siquiera el requerimiento energético del cerebro se ve apenas afectado. El consumo cerebral de oxígeno solo baja en un 2,8%. De todos modos, nadie duda de que el sueño es esencial. El circadiano y otros procesos rítmicos claramente nos impulsan a dormir, igual que lo hacen la acumulación y el vaciado de ciertas sustancias químicas en el organismo. A menudo se han buscado explicaciones recurriendo a estrategias de privación del sueño en experimentos diversos. Se supone que, si podemos entender qué ocurre cuando un ser humano, o, más habitualmente, un gato o una rata, es privado de sueño, esto arrojará luz sobre cuáles podrían ser las funciones del sueño. Esto también ha generado algunas investigaciones fascinantes, con muy relevantes implicaciones médicas, pero la lógica general en la que se inscriben resulta cuestionable. Si, por ejemplo, alguien empieza a padecer alucinaciones, o incluso fallece después de ser privado del sueño, ¿significa eso que la finalidad de dormir es evitar que alucinemos o que nos muramos? O, por poner otro caso, si es cierto que la privación de sueño debilita nuestra capacidad para matar, ¿dormir sirve entonces al propósito de que nos sea más fácil arrebatar la vida a los demás? Por otra parte, haber averiguado que la función inmune y la reparación de tejidos se acentúan durante el sueño, y que la privación de éste compromete, pues, la manera que tiene el cuerpo de mantener a raya potenciales enfermedades, podría parecernos un argumento más persuasivo como teleología. Pero ¿por qué el sueño y no el descanso en general? ¿Qué clase de estado es el sueño, y qué se supone que sucede realmente en él? La historia habitual a este respecto es que, durante siglos, se consideró que el sueño era un estado pasivo, pero que el desarrollo a finales de los años 20 de la electroencefalografía, EEG, humana, que permitió tanto el estudio de la actividad eléctrica del cerebro durante el sueño como el descubrimiento, a comienzos de la posterior década de los 50, del sueño de movimientos oculares rápidos, REM, vino a representar un verdadero cambio de las reglas del juego en el ámbito de la ciencia del sueño. La mencionada técnica consiste en colocar unos electrodos directamente sobre la piel del cráneo para que registren fluctuaciones de potenciales eléctricos.
las cuales indican así qué actividad hay en esos momentos en las diversas áreas locales del cerebro. La medición de dichos potenciales a lo largo de un periodo delimitado de tiempo genera la imagen de unas ondas cerebrales que muestran una considerable variación durante las horas nocturnas. Parecía evidente, pues, que el cerebro estaba inmensamente atareado por la noche y que las lecturas en EEG del sueño REM se asemejaban asombrosamente a las del estado despierto. Muchos investigadores llegaron incluso a sugerir que los periodos REM ni siquiera debían ser considerados sueño, por lo que propusieron llamarlos con diversos nombres diferentes: sueño paradójico, archisueño, sueño rápido, sueño activado o sueño con sueños. En los periodos REM, las lecturas de EEG indicaban que el sujeto estaba en cierto sentido despierto, aun cuando fuera evidente que dormía. Sus ojos estaban cerrados. Su cuerpo parecía más o menos inmóvil y no respondía a los estímulos. Eugene Aserinsky, miembro del equipo investigador de la Universidad de Chicago dirigido por Nathaniel Kleitman, llamó a esas fases períodos de movimientos oculares rápidos, poniendo el énfasis especialmente en lo de períodos. Él se decantaba inicialmente por denominarlos movimientos oculares espasmódicos, jerky, pues le sorprendía su carácter brusco y errático, y sabía que eran menos rápidos que los movimientos del ojo en el estado despierto, pero optó por la denominación con la que se han conocido desde entonces, debido a la asociación en inglés de la palabra jerk con la masturbación. Así pues, ya no se trataba de distinguir solo entre sueño y vigilia, sino que había que diferenciar también entre sueño, vigilia y sueño REM, un estado transicional este último entre el estar despiertos y el estar dormidos, que a muchos investigadores les parecía mucho más próximo a la vigilia que al sueño propiamente dicho. Por su parte, el sueño no REM se dividió a su vez en 5 fases diferentes, que luego se redujeron a 4 y, más recientemente, a 3. Las relaciones entre esos estados se han estudiado y siguen estudiándose desde entonces. Cuando estamos despiertos, tendemos a mostrar ondas de amplitud baja y frecuencia alta, una característica esta última indicativa de lo alerta o lo vigilantes que estamos en esos momentos. A medida que nos vamos cansando, las altas frecuencias se van disipando, y lo que se detecta en nuestros cerebros son ritmos alfa, ondas más lentas características del estado somnoliento. La amplitud de las ondas se incrementa a partir de ese momento, y pasamos del ritmo alfa del estado despierto relajado a la fase 1 del sueño no REM. Se suele considerar que ese es un estadio de transición. Algunos investigadores solo aceptaban que esa fase se iniciaba de verdad cuando desaparecen los ritmos alfa. Pero la mayoría de especialistas admite ahora que el porcentaje de actividad alfa puede llegar a ser hasta de un 50% de la total. De todos modos, se hace complejo establecer una cifra, un reto dificultado, además, por el hecho de que, según el investigador del sueño Ian Oswald, un 10% aproximado de la población no muestra ningún ritmo alfa, ni siquiera en estado despierto. Sí se hacen presentes en esos momentos ondas teta de frecuencia más lenta, que algunos estudios han vinculado a la realización de tareas repetitivas y aburridas. Y es ya durante esa fase cuando podemos experimentar bruscas sacudidas, las cuales, en ocasiones, nos despiertan y pueden motivar en nosotros cierta perplejidad. Y aun si no nos despertamos en esa fase del sueño, podemos vernos sorprendidos igualmente por imágenes visuales y acústicas de gran viveza que denominamos fenómenos hipnagógicos, sobre los que volveremos más adelante. La fase 2 del sueño. No REM, que sigue a continuación, ocupa hasta un 45% o un 50% del total del tiempo de sueño, y se caracteriza por ondas de baja amplitud, aunque con ondulaciones de actividad mucho más rápida, llamadas usos, acompañadas de los denominados complejos K, que son ondas pequeñas y más agudas que pueden precipitar que nos despertemos y regresemos al ritmo alfa. Un complejo K puede aparecer tras una estimulación de cualquier modalidad sensorial, pero potencialmente genera también habituación, de manera que un sonido que inicialmente causa la aparición de un complejo K dejará de tener ese efecto tras ser repetido varias veces. El hecho de que nuestro cerebro pueda generar un complejo K al oír nuestro nombre durante el sueño podría indicar que los complejos K son como despertares parciales que responden a estímulos significativos, aunque muchos investigadores opinan que sirven más bien para reprimir las molestias acústicas y de otros tipos, y posibilitan así un sueño ininterrumpido.
Las fases 3 y 4 son conocidas también como de sueño profundo o de ondas lentas, y es interesante ver cómo, en protocolos recientes, ambas han sido fusionadas en una sola fase. No está claro aún si tal reducción es un avance real o un mero recurso para eludir problemas que estarían todavía pendientes de explicación. Las fases 3 y 4 se componen de ondas delta lentas y algunos usos. Las ondas delta superan el 50% en la fase 4 y forman entre el 20% y el 50% de las observadas en la fase 3. La fase 4 se definía originalmente como un periodo muy breve del sueño más profundo, con muy pocos usos y sin complejos K. Una vez recorridas todas esas fases no REM, se produce un regreso a la fase 2, que es inmediatamente previo al inicio del periodo REM, que sigue a continuación, y que se caracteriza por sacudidas de rápidos movimientos de los ojos, una pérdida de tono muscular, unas ondas de EEG de baja amplitud que se parecen a las del sujeto despierto, y una respiración y un ritmo cardíaco irregulares. Puede durar desde apenas unos minutos hasta media hora o más, y va ocupando cada vez más tiempo hacia la parte final de la noche, hasta sumar entre un 20% y un 25% de la duración total del sueño nocturno, si bien en los recién nacidos ese porcentaje se sitúa en torno al 50%. Puede ser interrumpido por una fase 2 del sueño no REM, y curiosamente, tiene que pasar un mínimo de tiempo entre un periodo REM y el siguiente. Cuando termina una fase de sueño REM, vuelve a iniciarse la secuencia de fases, y cada ciclo completo, desde la fase I no REM hasta el final del periodo REM, dura de media entre 90 y 100 minutos. Durante un sueño promedio de 7 horas, se producen hasta un total de 30 transiciones entre fases. Tras el primer periodo REM, reaparece brevemente la fase I del sueño no REM, seguida de la fase 2. Pero durante la parte final de la noche, la presencia de las fases tercera y cuarto disminuye considerablemente. Esos momentos de sueño profundo de ondas lentas se producen sobre todo en la primera parte de la noche, y todavía no sabemos por qué su aparición es tan limitada. Quienes duermen entre 6 y 8 horas del tirón tienen entre 4 y 5 de esos ciclos no REM cada noche, y el primer periodo REM suele ser muy corto, seguido de un intervalo de sueño de ondas lentas. La siguiente fase REM es más larga, y ahí los ciclos tienden ya a seguir el ritmo de los 90 minutos. La duración de los ciclos en los recién nacidos es más corta y promedia 60 minutos. A los 2 años de edad se ha incrementado ya hasta los 75 minutos, aunque resulta dudoso que el primer periodo REM de esos pequeños y pequeñas sea realmente como el de los niños de más edad y los adultos. Suele conocerse por el nombre de sueño activo o de REM precursor, y está lleno de sacudidas, sonrisas, muecas, reflejos de succión y movimientos de ojos y extremidades. Su sueño tranquilo, sin embargo, presenta un movimiento menor y una actividad ocular menor, y una respiración más uniforme, con una actividad de EEG más reducida, aunque, en ese caso, las lecturas que registran los aparatos suelen ser menos útiles que la observación directa. El otro detalle fascinante es que los bebés pueden iniciar el sueño con un periodo REM precursor, pero, al crecer, ya no pueden hacerlo, y empiezan a dormir por las consabidas fases no REM. El sueño no REM aparece en un momento posterior al del sueño REM, en el desarrollo de la persona, y por lo general, no se consolida en los bebés hasta que tienen entre 3 y 5 meses de vida. El sueño REM se diferenció y se caracterizó como tal sueño REM, no solo por los movimientos oculares, sino también por la motilidad corporal y el descenso de los ritmos cardíaco y respiratorio. Además, parecía obvia la existencia de alguna conexión entre el período REM y el soñar, y los sueños en general, pues, cuando se despertaban del sueño REM, las personas solían tener una muy elevada tasa de recuerdo de lo que estaban soñando, en comparación con cuando se despertaban de una fase no REM. Aquello generó un gran entusiasmo entre los investigadores. A mediados de los años 60, el Instituto Nacional de Salud Mental de Estados Unidos dedicaba la friolera de un 5% de su presupuesto al estudio de los sueños, en plural. Los investigadores se preguntaban cuál era la función biológica y psicológica
que posiblemente desempeñaban los sueños, y fueron numerosos los experimentos que demostraron que ciertos estímulos, como el ruido y la luz, podían ser registrados por la persona mientras dormía, aun cuando luego no tuviera recuerdo consciente de los mismos. Por ejemplo, la presión arterial podía aumentar sensiblemente al exponer a la persona a un ruido externo, aun cuando ésta continuara durmiendo todo ese rato y no se percatara en absoluto de lo que estaba pasando. Todas estas observaciones sobre el dormir, el sueño en singular, significaban que ya no podía considerarse que fuera un simple proceso pasivo, con el que nos retiramos del mundo cada noche y que iniciamos automáticamente en cuanto corremos las cortinas y apagamos la tele. Los trabajos de Horace Magoon y Giuseppe Moruzzi, a finales de los años 40, sobre la inhibición activa de la formación reticular mientras dormimos, se consideraron una corroboración de esa idea de una elevada actividad nocturna. Se vio que precisamente esa parte del tallo cerebral, que tiene ramas, colaterales, de las vías sensoriales, además de fibras de los centros del cerebro superior, puede inducir cambios en nuestro patrón de vigilia y sueño con independencia de los estímulos externos. De ello se dedujo que el cerebro está muy activo controlando y generando tanto nuestro dormir como nuestro despertar. Pero seguramente el descubrimiento crucial en ese terreno no fue tanto que el sueño tenía fases que dejaban diferentes registros de EEG, algo que se sabía desde hacía tiempo, como que en todo ello se detectaba una periodicidad muy real. En su primer trabajo, Aserinsky descubrió que, en cada ciclo de motilidad ocular de 1 hora de duración que presentan los niños muy pequeños, se aprecia un periodo de unos 20 minutos en el que los movimientos de los ojos se reducen sensiblemente. Él trató de correlacionar aquello con los periodos REM en personas adultas, que son de similar duración y durante los que también se reduce la tensión muscular. Aunque nunca logró explicar realmente aquella extraña correspondencia, sí mostró que los ciclos REM ocurrían en momentos específicos de cada noche. Lo importante era la periodicidad. Aserinsky llegaba a acumular registros en papel de los movimientos oculares de un sujeto de hasta 800 metros de largo en una sola noche. El periodo REM solo aparecía después de que la persona dormida hubiera pasado por todas las otras fases del sueño, y luego reaparecía cada 90 minutos, aproximadamente, durante el resto de la noche. Hablamos, pues, de una fase del sueño que surgía periódicamente conforme a un patrón casi cíclico, y cuyas características de EEG diferían tanto de las del estado despierto como de las del estado dormido más propiamente dicho. La pregunta era, y sigue siendo, ¿por qué la secuencia de no REM y REM ocurre de ese modo? ¿Qué función cumplen esas diferentes fases? ¿Y qué lugar ocupan en ella los sueños? Como la mayoría de relatos de descubrimientos científicos, este es más complejo de lo que pudiera parecer a simple vista. La idea de que el sueño era un estado de alta actividad era ya bastante conocida en el siglo XIX, especialmente para los investigadores europeos del sueño, y los movimientos oculares rápidos no fueron ninguna revelación para nadie a esas alturas del siglo XX. Dement escribió que la observación de dichos movimientos durante el sueño, a comienzos de la década de los 50, fue el gran avance, el descubrimiento que cambió el rumbo de la investigación del sueño. 13. Pero lo cierto es que se trataba de un fenómeno que ya había sido descrito hacía siglos, y que también había sido estudiado científicamente al menos 30 años antes. Igualmente, es incorrecta la idea de que, con anterioridad a aquel descubrimiento, todo el mundo concebía el sueño como un estado quiescente de descanso. Cuando Freud publicó su libro La interpretación de los sueños en 1899, basó sus tesis en la idea de que, durante la noche, se produce una intensa actividad psíquica, y de que el sueño es un estado que requiere de una construcción y un mantenimiento. No nos quedamos dormidos, por así decirlo, sino que nos dormimos a nosotros mismos. Freud dedicó cientos de páginas a describir y analizar la actividad nocturna de la psique y a revisar la literatura especializada previa. Varios investigadores alemanes del sueño habían llegado ya a muchas de las conclusiones e ideas que hoy vemos en las páginas de las revistas de neurociencia, pero esa es una parte de la historia que ha pasado ya al olvido. Un olvido propiciado probablemente por la suma de la aversión al mundo académico y científico alemán a raíz de la guerra,
y por el hecho de que otros investigadores posteriores no pudieron leer esos trabajos porque no conocían el idioma. También es un error suponer que los estudios del sueño por EEG tuvieron que esperar a que se produjera ese descubrimiento del sueño REM, pues, por ejemplo, en 1943, la entonces joven doctora Zelda Teplitz ya había elaborado una importante, y posteriormente olvidada, revisión de estudios de EEG del sueño y los sueños. 14. La EEG era cada vez más reconocida y significativa, y la propia EEG del sueño no era un fenómeno nada novedoso a esas alturas. La fe en los registros eléctricos se había visto inicialmente reforzada por el descubrimiento, en la década de los 30, de que la epilepsia está asociada a un característico patrón de ondas que alcanzan su pico cada 3 segundos. Aquello, a su vez, reforzó posteriormente el convencimiento de que ciertas funciones específicas, o la ausencia de las mismas, podían vincularse a las fases del sueño delimitadas por la EEG. Las descripciones de, y las referencias a, las lecturas de las ondas cerebrales eran ya comunes en toda clase de medios y ambientes, no solo en las revistas científicas, sino también en los periódicos, el cine y la televisión. Se creía que los estados mentales estaban correlacionados con los datos de EEG, y, de hecho, fue muy difundida entonces la noticia de una demostración en la que un investigador adivinó, leyendo únicamente los registros de EEG, el momento exacto en que el sujeto del experimento, un periodista al que no estaba viendo en ese instante, estaba calculando la respuesta a un problema matemático. Una vez hubo sido conectado al aparato, al periodista se le pidió que se relajara hasta que la EEG mostrara un ritmo alfa, y que, a continuación, concentrara su mente en la pregunta matemática. Su cerebro abandonó ese estado alfa en cuanto él se puso a calcular una solución al problema, y luego regresó a ese ritmo para abandonarlo de nuevo, momento en el que el investigador susurró a sus colegas que el sujeto debía de estar estudiando el problema justo entonces. 15. El entusiasmo acrítico que aquella particular escenificación suscitó es muy parecido al que observamos en la actualidad, cuando los resultados de los análisis neurocientíficos se anuncian como si nos estuvieran proporcionando la clave de los mecanismos de los aspectos cognitivos o emocionales de nuestras vidas. Aunque esto es algo prácticamente olvidado hoy en día, hubo un tiempo en que se pensaba incluso que la EEG nos brindaba diagnósticos de tipos de personalidad, o hasta de la compatibilidad de los candidatos para formar una pareja amorosa, de un modo casi idéntico a cómo se invoca la imagen cerebral por resonancia magnética funcional, para tantas y tantas cosas en nuestro mundo contemporáneo. Sin embargo, las coloridas imágenes de cerebros que se iluminan, que aparecen en las revistas científicas y en los medios de comunicación en general, no son ilustraciones directas de lo que supuestamente representan, igual que las ondas cerebrales, no pueden ser seriamente consideradas representaciones de pensamientos concretos, ni de rasgos del carácter personal. Esos cerebros multicolor no son imágenes propiamente dichas del cerebro, sino mapas estadísticos, y el cerebro que vemos en ellas no es el verdadero cerebro del sujeto del experimento, sino una especie de gráfico generado mediante una plantilla estadística. Muchos suponen que esa clase de cartografía funcional del cerebro es una instantánea de este como si se tratara de una radiografía. Pero lo cierto es que ambas tecnologías son, por el momento, muy diferentes entre sí. A diferencia de una cámara, el escaneo funcional del cerebro no es una tecnología óptica ni en tiempo real, sino que utiliza supuestos sobre el cerebro y los procesa con un programa informático para construir esas imágenes. Con esto no pretendo negar el valor de las técnicas de escaneo, pero sí mostrar que la imagen que muchas veces se nos presenta como si fuera una representación fáctica del proceso cerebral de un individuo es, en realidad, una representación de un conjunto de valores estadísticos. Tal vez nos impresionen los brillantes colores de las imágenes de escaneo, y nos parezca que retratan unos procesos concretos, pero lo cierto es que el uso mismo del color ha sido objeto de una fuerte controversia, pues convierte diferencias cuantitativas en otras aparentemente categoriales. Además, las pautas de la oxigenación sanguínea en el cerebro que tales imágenes registran solo están levemente correlacionadas con la actividad neuronal, por lo que identificarlas inequívocamente con procesos mentales específicos es un paso demasiado grande y precipitado. Nuestra ansia por que la ciencia resuelva los problemas de la existencia humana
hace que las técnicas de escaneo se hayan convertido en una parte más de ciertas iniciativas comerciales y pretendidamente científicas dirigidas a descubrir las verdades del apego, la emoción, la fe religiosa y la memoria humanas. Dado que el escaneo requiere de un sujeto inmovilizado, confinado y concentrado en una sola tarea, esa clase de experimentos reducen descaradamente aspectos complejos de la vida humana al espacio y el tiempo de unas breves citas en el laboratorio para ver un dibujo, escuchar una lista de palabras o mirar fotografías. En esas citas se detecta que ciertas partes del cerebro se han mostrado activas durante la realización de tales tareas y, a partir de ahí, se cosifican unas categorías que, en realidad, son claras construcciones sociales y que van desde el trastorno mental de moda hasta la emoción que el investigador de turno andaba buscando para promocionar su carrera académica. Las denuncias recientes de propagación de las famosas fake news, bulos o noticias falsas, caen desgraciadamente en el juego de esa mentalidad. El gesto supuestamente liberal e ilustrado de distinguir entre la propaganda falsa y la información real y verídica ha servido, en realidad, para desviar la atención del hecho de que, como los historiadores, los sociólogos y los antropólogos llevan más de 140 años mostrándonos, la visibilidad misma que se le da a cualquier noticia depende de factores sociales y económicos. Lo que se emite depende de un complejo conjunto de decisiones y elecciones, y los hechos en sí incorporan significados y supuestos saturados de valores culturales. Habrá quien objete a esto que algunos sucesos, una muerte o una erupción volcánica en Hawái, por ejemplo, son cosas muy reales. Sí, pero el cuándo, el cómo, el cuánto y el si se informa de ellas son factores que incorporan precisamente esos valores. Seguramente no deba sorprendernos que, a la estela de la tormenta mediática creada por el fenómeno de las fake news, muchas personas que no se han interesado nunca por cómo se producen los hechos informativos hayan salido a las calles a manifestarse para convencer a la ciudadanía de la necesidad de que renueve su fe en la ciencia como un antídoto contra las noticias falsas. En lugar de animar a la gente a examinar qué hay de socialmente construido en la ciencia y a cuestionar su fe en los expertos, que es, a fin de cuentas, lo que figuras como Galileo, Newton o Marie Curie hicieron en su momento, no hacen más que postular otro sistema de creencias que, en el ámbito que aquí nos ocupa, comporta una amalgama de doctrinas derivadas de las formas más reaccionarias de reduccionismo decimonónico. Creed en esas imágenes coloridas de cerebros y no os informéis de hasta qué punto son una construcción ni de qué supuestos previos incorporan, vienen a decirnos.